yo casi es decir, muchas veces por los WhatsApp me doy cuenta quién está conectado, quién no está conectado. Me alegra demasiado, lo han hecho muy juiciosamente, con un empoderamiento grande. Entonces, felicitaciones y aprovecho este momento único y feliz, como lo decían allá en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, el 20 de julio, José Acevedo y Gómez, aprovechen esta oportunidad única que tienen el acompañamiento de Marta Deli. Muchísimas gracias. Gracias, Martica, por estos minutitos. Don Lamberto, usted muchas gracias por el espacio que nos ha brindado para poder desarrollar este encuentro con los maestros. Por favor, quienes tengan micrófonos abiertos, son tan amables de silenciarlo. Yo no. Permita, gracias, gracias. Sí, don Lamberto, muchas gracias por abrirnos el espacio para poder finalizar este ciclo 3. Hoy vamos a desarrollar una sesión de trabajo situado en lenguaje, que me acompañan los compañeros Cristian Morales y la compañera Sandra Botello. Antes de dar inicio, pues también quisiera, ya que don Lamberto mencionó, hablar un instante de ese foro educativo para el cual están invitados este viernes a las 10 de la mañana. Ya se compartieron los links. Es un encuentro que vamos a desarrollar por Zoom. Como dice don Lamberto, pues él está invitando a algunas personas de la Secretaría. Van a participar 9 maestros de primaria con unas experiencias que para ellos han sido muy significativas, de mucho valor, pero más allá de ese trabajo es también construir entre todos unas posibilidades metodológicas, estratégicas, que bien nos puedan servir para ese proceso de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, por supuesto que se atravesó por muchas dificultades y que seguramente algunas de las ponencias, yo creo que muchas de las ponencias recogen a muchos de los maestros del José Joaquín Flores, a estos maestros de primaria que se han esforzado tanto y que han reaprendido, ¿no? otras formas, otros métodos para la enseñanza que irrumpe con la manera tradicional. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Sí, vamos a utilizar bastante el chat. Aquí esta sesión estamos solo nosotros, los profesores de la institución José Joaquín Flores Hernández. Entonces buenos voy días, a empezar. ¿qué pena? No he tenido internet por la lluvia. José Omar, bienvenido. Gracias, bueno. muy amable. Bien, Martica, entonces... tu voz está muy entrecortada, solamente yo la escucho así, ¿los demás la escuchan bien? Se escucha entrecortado porque acá está lloviendo. Sí, se escucha. En algunos sectores se escucha bien y en otros no. Aquí yo la escucho perfectamente. Yo también la escucho. Yo también la escucho bien, clarito, Martica. San Francisco, acabé de volver a estar porque por el Amazon está malo el internet. Está fallando. Sí, maestros, vamos a intentar, fíjense que como ya mencionaron algunos compañeros a través del chat, se escucha. Miremos si podemos avanzar. Si observamos que es muy dificultoso el sonido y lo que vamos a mostrar, pues miramos con la compañía ya de don Lamberto, que gracias a Dios lo tenemos aquí, miramos qué otro espacio podemos tener para poder entonces desarrollar la actividad. Esperemos que podamos avanzar. Bueno, entonces yo ya voy a empezar a compartir. Les estaba comentando que vamos a tener la intervención de 2 compañeros que me acompañan, que es el compañero Cristian Morales y la profesora Sandra Botello. Entonces, Cristian, bienvenido, y el micrófono entonces es tuyo. Profes, buenos días, ¿cómo están, compañeros? Qué gusto estar con ustedes. En mi casa yo cuento, ¿no? Que es el título de esta sesión de trabajo situado, como también la conocemos, la STM del lenguaje para ciclo 3, ¿no? Le doy la bienvenida a todos. Me gusta, me complace. Hace rato no veía un directivo docente por acá en una sesión de trabajo situado. Bienvenido, rector.
y vamos a comenzar, ¿no? Esta propuesta para articularla, perdón, preséntame por favor, Martica, porque me dejas, listo, dale por favor presentación completa, gracias. Ok. Es una propuesta para articular la oralidad en los procesos de producción textual, ¿sí? Entonces, históricamente se le ha dado mucha relevancia a la producción a nivel escrito, ¿no? En este caso, no queremos dar mayor preponderancia a la oralidad, a la escritura, sino queremos colocarlas en su justa medida, ¿no? ¿Sí? A partir de la contingencia sanitaria y lo que está en el mundial, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, hay unos momentos, sí, que son muy similares a los momentos que nosotros presentamos a nivel de planeación y práctica de nuestra aula, ¿no? Hay un momento de exploración con objetivos, cuestionario, hay un momento de estructuración, que es el grueso, el campo teórico y conceptual de trabajo. Hay un momento de práctica bien interesante, ¿sí? Para este momento de práctica es importante recordarles a todos tener una agenda, tener un lapicero, un lápiz, borradores, sacapuntas, marcadores, plumones y todas las actividades, todos los recursos que podamos tener a la mano para poder trabajar en este momento de práctica. Además, es importante que no dejar que la tecnología distraiga, ¿sí? Entonces, micrófonos cerrados, la participación por turnos, ¿cierto? Levantar la mano, seguir las instrucciones mencionadas por mis compañeros y las mías, ¿cierto? En cuestión de participación en el chat, ¿cierto? También hay un momento de transferencia o actividad de consolidación y un momento de valoración y cierre donde vamos a evaluar esta actividad, ¿no? Bien, continuemos, Marta, por favor. ¿Listo? Dentro de esto vamos a ver el objetivo y el cuestionario. Siguiente. Dice que el objetivo es proponer una estrategia de lenguaje que integre la oralidad en los procesos de producción escrita, ¿no? Recordemos que la oralidad y la escrita no son independientes, no trabajan de manera nada, sino que estas son interdependientes, ¿no? ¿Cierto? A partir de situaciones auténticas de comunicación que circulan en el hogar. Y hay que tener, por favor, acá muy presente estas dos palabras, este binomio gramatical, esas situaciones auténticas, ¿listo? Bien, de naturaleza real, ¿cierto? De creatividad, de emotividad, etc. ¿Sí? A partir de esta estrategia hay que tener en cuenta que a nivel de competencias comunicativas, ¿cierto? Hay unas máximas que nos establecen los estándares básicos, ¿cierto? Que vienen de primero a tercero y entonces siempre se genera discusión, y lo mencionaban en la reunión anterior, de cuándo debe leer el niño, si en primeros y en segundo. Entonces, en los estándares se generan esas máximas, ¿cierto? Que nos establecen estándares básicos, pero también conocemos los derechos básicos de aprendizaje que generan esas mínimas que también deben alcanzar a nivel de competencias comunicativas que está directamente relacionado con esta sesión de trabajo, ¿no? Recuerdo que los referentes dan relevancia a la producción, ¿cierto? Desde los estándares, pero también desde los DBAs, recordando que los DBAs a nivel impar trabajan la oralidad y todos los DBAs de manera en carácter impar trabajan la escrita, ¿no? Entonces el 1, el 3, el 5, trabajan todo lo que es la oralidad para que lo tengan en cuenta, ¿no? ¿Sí? Pero dentro de esa preponderancia en la producción, se tiene en cuenta la planeación y esa producción oral, ¿no? El desempeño. Los docentes y tutores consignan los criterios para la planeación de actividades en las cuales se integren situaciones auténticas de comunicación en donde la oralidad se articula en los procesos de producción escrita. O sea, cómo esos elementos, esos recursos retóricos, ese de cómo hacerlo, quién habla, cómo están directamente relacionados con esos DBAs de carácter de pares, ¿no? Del 2, el 4, el 6, el 8 y esos estándares de competencias comunicativas, ¿no? Entonces, esas situaciones tienen que ser emotivas, auténticas y se articulan con la producción escrita, ¿no? También hay un segundo desempeño, ¿no? Que es un poco más grueso. Perdón, Martica, devuélvelo. Los docentes reconocerán las situaciones de comunicación que circulan en el hogar, ¿no? Esos entornos vivos, esos entornos reales,
como insumo para el desarrollo de secuencias didácticas, ¿no? ¿Sí? No trabajar solamente temáticas o logros, como se evidencia en algunos casos, sino trabajar a través de situaciones, ¿sí? De secuencias didácticas, de proyectos, ¿no? Voy a hacer referencia mucho a partir del dilema de la situación a continuación, por favor, ¿cierto? Que nos va a generar un cuestionario. Siguiente, por favor, Marta, ¿cierto? Dice que Daniela, dice hay un cuestionario de entrada. En aquí vamos a trabajar una mecánica de participación para todos las 44 personas que están en este momento en la sala de Meet, ¿cierto? Y es que hay 3 preguntas. Profe Cristian, perdón un momentico, profe Marta y no sé, el jefe Lamberto, es que yo considero que la plataforma de Zoom es mucho mejor para estas reuniones. El jefe tiene una cuenta de Zoom, ¿por qué no nos la facilita? Meet no se presta para compartir mucho pantalla, estamos escuchando entrecortados, o sea, se está perdiendo parte del trabajo. No sé si de pronto sea mejor crear una sala en Zoom y hacer, porque es que este Meet es terrible y no se escucha entrecortado. Y que tiene mejor dominio, sí. El mejor Zoom para eso. Y solo estamos 44 personas. No ha dejado ingresar favor. algunos docentes. La profesora Marta me acaba de enviar Marina me acaba de enviar una imagen de que no la deja ingresar. Con esas sugerencias de los maestros. Discúlpame un segundito también, yo comento. Tuvimos una reunión a las 7 de la mañana, de 7 a 9, esta misma, con maestros tuvimos 80 maestros y no tuvimos ninguna dificultad. Yo creo que la dificultad que estamos presentando en este instante se debe a los temas del ambiente. Segundo, los maestros que acabaron de llegar, como yo estoy compartiendo pantalla, no les puedo dar entrada o no les podía dar entrada en el momento porque yo no los veía. Tan pronto dejé de compartir pantalla, los vi y ya están en esta sala, ¿vale? Entonces, pues ustedes me dirán, porque yo sí lo que observo es que tenemos interferencia, es por la cantidad de tormenta y de truenos que ustedes pueden escuchar que se dan en este momento. Entonces, pues no tenemos problema en cambiar de sala, podemos movernos a Zoom, pero como les digo, ya trabajamos de 7 a 9 y 10 más o menos con 80 maestros y no tuvimos ningún problema de comunicación. Martica, discúlpeme y el profe Cristian Morales, para él especial saludo, lo mismo la otra docente que nos acompaña. Sí, en el momento que ustedes lo consideren, yo ya estoy pidiendo la sala Zoom. Si ustedes lo quieren, lo consideran pertinente, no hay ningún problema, pero lo que dice Martica sí es cierto. En este momento hay tormenta, ya está pasando, puede ser eso. Pero si ustedes consideran, en unos 5 minutos nos podemos pasar a la sala Zoom, allá no hay ningún problema, y Martica y cualquiera que necesite la sala Zoom está disponible para cualquiera de nosotros y de ustedes. Bueno, entonces vamos a proseguir mientras obtenemos el enlace que don Lamberto nos va a facilitar. Sin embargo, por el chat aquí me dicen varios maestros que se escucha bien, ¿sí? Que no nos cambiemos. Vamos a continuar. Se ve bien y se escucha bien, Marta. Bueno, ustedes me dirán, vamos a proseguir. Por acá también está lloviendo, por donde yo vivo. Sí, de pronto. Pero acá también está lloviendo y escucho y veo bien. Muy bien. Marta, buenos días. Lo que sucede es que vea, siempre hemos tenido esto. Cuando estamos en Zoom y hay dificultades, dicen es mejor Meet. Y estamos en Meet, dicen es mejor Zoom. Pero es la cuestión de la red, de la conexión a internet, que es la que falla a veces. Gracias. Entonces quedémonos acá en mí, no hay ningún problema, esperemos que pase tantico la tempestad que ya pasó. Martica, siga, discúlpenme. Ok, bueno, yo voy a dejar de verlos por un momento porque voy a seguir compartiendo pantalla. Ok. Cristian, creo que ya. Se me fue el compañero. Bueno, ustedes me escuchan. Sí, señora, sí, Martica. Sí, señora. Creo que mejoró. Perfectamente, mejoró. Perfecto, perfecto. Ya está pasando la lluvia.
Con una señora. persona que responda es suficiente, porque así no se nos va el tiempo. Pero muy amables todos, tan bellos. Bueno, entonces yo voy a asumir esta parte de mi compañero que se nos acaba de ir. Vamos a hablar un poco de los dilemas de la escritura y tenemos una situación, un caso. Es el caso de Daniela. Daniela es una estudiante de grado cuarto. Ella enfrenta uno de los dilemas más grandes en su corta vida, y es que ella tiene que realizar un escrito sobre los frutos que se producen en su comunidad y encontrar que estos sean comestibles o que tengan utilidad para su familia. Sin embargo, ella no sabe por dónde empezar ni dónde obtener la información para hacerlo. Digamos que esta es una tarea que le enviamos a Daniela. Entonces, ¿qué le podríamos aconsejar? ¿Qué le podríamos decir a Daniela para resolver estas tres preguntas? Me gustaría que una de las personas de aquí, ojalá sea organizado para no interrumpirnos mucho, nos responda esta pregunta. ¿A quiénes les podrían o quiénes le podrían dar esta información a Daniela? Este es el primer contexto de esta situación académica. Bueno, yo podría participar, profesora Sí, Martica. Sí, señora, pues yo pienso que Daniela podría estar preguntándole a las personas, a los abuelos, que son las personas, aquellas que están en el hogar y que ellos tienen muchos saberes que pueden servirle a la niña para poder hacer su producción, su escrito. Gracias, profe Luz Marina. Si hay alguien más que tenga la respuesta, puede escribirla, por favor, por el chat. Puede escribirla por el chat, que ahorita revisamos todas estas respuestas que, claro, responderían a esta pregunta. La segunda es, ¿cuáles serían sus otras fuentes de información? ¿Qué otras fuentes de información puede recurrir Daniela para encontrar la respuesta? Marta, puede ser en la plaza de mercado, preguntándole a los vendedores que venden las frutas, de dónde le traen a ellos las frutas y si en la región hay qué tipo de producción de fruta hay que se venda allí en el mercado. Ahí ya estaría dando de cuenta cuáles son las comestibles y cuáles se producen en la región. Okay. Muchas gracias, profesor. También podría consultar en la internet, en la región, qué productos son comestibles, qué frutos son comestibles y cuáles no. También puede ir más allá de saber cuál es el comercial y cuáles no tiene comercio en determinado momento. Okay. Martica, buenas tardes, buenos días. Paola y el profe Hernán, gracias. Sí, Paola. Yo creería que la niña podría salir a recorrer su comunidad y observar qué productos cultivan los vecinos o las personas que hacen parte de su comunidad para que ella tenga como un concepto más claro de qué es lo que se cultiva ahí donde ella vive. Ok, vale, muchas gracias, profe Paola. También al profesor Carlos Duque. ¿Quién? Hola, Marta. ¿Ya Sí, me volvió señor. el internet o no sé? Creo que se me fue el internet a mí. Sí, sí, tranquilo, déjame terminar esta presentación y ya tú sigues. Bueno, y la última pregunta, profesores, ¿cómo guardar la información? Entonces, ya han dicho ustedes que quienes le podrían dar información a ellos son sus abuelos, pero también en la plaza de mercado, pero también en la comunidad, ¿sí? Y otras fuentes de información se puede recoger a través de redes y ahorita leo los mensajes que me hayan dejado por el chat. Ahora, ¿cómo podemos guardar esta información obtenida? En un cuaderno. En un cuaderno. Violet, ¿sí? En el computador también. En fotografías. En grabaciones. Grabaciones, perfecto. En una En un diario. Creando fichas de los productos y mirando sus propiedades, mirando para qué sirven, qué compuestos tiene, qué utilidad nos pueden prestar, etcétera. Jacqueline, esa propuesta está súper porque es muy completa también, con la imagen o la fotografía y los datos correspondientes de cada planta, sí. Ok, La niña bueno. podría también dibujarlos, pues recordemos de que mientras dibujan ellos van grabando en la memoria, pues cualquier cosa que hagan, en este caso, las frutas que se cultivan a su alrededor.
Bien, perfecto. Entonces, voy a cederle el espacio al profesor Cristian, pero perdón, un paréntesis, yo sé que estamos rompiendo con el protocolo de la exposición, pero debido a la lluvia, ya tenemos el link de la sala de Zoom. ¿Desean que nos cambiemos? No, continuemos, yo escucho bien. Sigamos acá, continuemos acá. Quedémonos acá. Ok, continuemos acá. Continuemos porque entonces. perdemos mucho tiempo ahí en esa organización. Ok, muchas gracias por la comprensión, por la disposición. Vamos a continuar. Profesor Cristian. Ok. Vale, bien, antes de entrar en el punto 2 y de estructuración, a partir de ese dilema de Daniela, una estudiante de grado cuarto, se genera una pregunta, ¿sí? En dos momentos, el lugar y la utilidad, ¿cierto? El lugar y la utilidad de eso. Entonces, algo que yo mencionaba en la reunión anterior es que debemos transversalizar, pero la transversalización no tiene que ver con 200 páginas para integrar todas las áreas del conocimiento que trabajamos con nuestros estudiantes, sino que tiene que ver con un número limitado de tiempo, de texto y de páginas, ¿sí? Para optimizar e entregar varias de las áreas del conocimiento. Eso es lo que está más conectado con transversal. Entonces, a partir de esta pregunta, se pueden trabajar diferentes elementos. Qué lástima que me estoy presentando por mi celular. En la anterior reunión presentaba por mi computadora y presenté toda la información acerca de la taxonomía, de las variedades, de los pisos térmicos, de cómo trabajar operaciones simples, completas, pasando de lo concreto al abstracto, ¿cierto? Trabajando geometría, trabajando cálculo, trabajando diferentes áreas del conocimiento, ¿sí? Y esta pregunta como una especie de excusa para trabajar así todas estas asignaturas, ¿no? A partir de esto, ¿no? Entonces, continúa, Marta, por favor, ¿cierto? Oralidad y escritura, que es el fuerte de lo que vamos a trabajar en esta sesión de trabajo. ¿Sí? La naturaleza de la oralidad como ejercicio constituyente de la condición humana tiene esa primera instancia de un carácter emotivo, espontáneo e informal, ¿no? En la medida en que ella se convierte en el fundamento de la interacción cotidiana, ¿cierto? Recordar que uno de los propósitos de esta STS es de alguna manera que esta habilidad comunicativa en ese carácter emotivo y espontáneo, desde lo real, desde el entorno natural en que se encuentran los estudiantes, de alguna manera permita como estrategia reducir, ¿sí? esos casos frecuentes, ¿cierto?, de deserción escolar, ¿cierto? Porque esta habilidad, a partir de unas estrategias que vamos a desarrollar va a generar interés y disminuir la dificultad que tiene a la hora de abordar la producción oral y escrita, no solo como tarea, sino como una experiencia de aprendizaje real que pueden vivir desde sus hogares y desde sus casas, ¿no? ¿Cierto? Teniendo en cuenta algo que menciona un autor muy importante, y lo voy a citar literalmente, dice que la conciencia se forja y se estructura a partir del gusto y motividad del ser humano, ¿cierto? O sea, me hago consciente a partir de esos estímulos y esas condiciones emotivas, ¿no? ¿Cierto? Pues solo tiene sentido para él si lo puede conocer y lo puede unir a esa rama que está consciente en el tronco de la conciencia del ser humano. O sea, todo eso que yo vuelvo práctica en mi entorno útil es lo que yo puedo volver algo consciente y algo práctico y algo que yo puedo aprender, ¿cierto? Entonces, si logramos que el niño tenga el deseo y el gusto y la emotividad, podemos tener mejores resultados, mejores prácticas y no solo tareas por hacer y una continuidad de activismo que nos genera aprendizajes significativos, estructurados y sistematizados, ¿no? ¿Cierto? Fíjense que dice que tiene condiciones de producción contextualizadas, pero ya menciona como ejemplo eso, ¿no? Teniendo en cuenta que es una experiencia donde no se requieren grandes aparatos de constructo, grandes protocolos, sino que se trabaja con el cuerpo, ¿sí? ¿Sí? De esa habilidad kinésica, ¿cierto? De esa habilidad proxémica, ¿no? ¿Cierto? Entonces, lo que nos dice esta STS es no dejar a un lado la oralidad, ¿cierto? Por esa cualidad espontánea y cotidiana, ¿sí? Porque es una representación del pensamiento, ¿no? También tener en cuenta que no es solamente hablar,
es también la entonación, la vehemencia, la profundidad oral, ¿no? Que la escuela debe enseñar a comprender la trascendencia ética, política y estética del hablar y escuchar. Y hay unos referentes de Uribe Hincapié del 2019, ¿no? Que esa oralidad se ve reflejada en esa tradición oral de nuestros ancestros, ¿no? Muy conectado en lo que se ve en la zona rural, ¿cierto? Esos momos, ¿cierto? Esos chamanes, eso que mencionaba, eso que de la literatura conocemos como ese cantar de gesta, ¿no? Que todas las producciones, todos esos discursos, todas las representaciones orales, es lo que conocemos como literatura, ¿no? ¿Cierto? A partir de la memoria y recuerdo de un país, ¿no? Entonces, el lenguaje contundente, el lenguaje es contundente en la oralidad, ¿no? No solo es hablar por hablar, sino eso que mencionamos, de esa entonación, de esa vehemencia, que es esa fuerza, de esa cualidad, de esa habilidad para hablar como tal, ¿no? Continúa, Marta, por favor. Ahora vamos a hablar de escritura, ¿sí? Escribir significa producir ideas genuinas y configurarlas en un texto de cómo tal obedece a unas reglas sociales de circulación, ¿cierto? Entonces aquí se genera toda una situación, ¿cierto? De qué tipo de escritura, qué tipo de texto, para quién escribir, qué es lo que digo, a quién se lo voy a escribir, ¿cierto? Pérez Abril menciona mucho de eso, en una situación particular, en atención de la cual de la selección de un tipo de texto pertinente, ¿cierto? Entonces hablamos de quién le hablamos, qué tipo de texto le estamos dando a esa persona, o qué tipo de texto estamos dialogando con esa persona. Y hace uso de los géneros discursivos, ¿no? Asociados a las actividades sociales. Entonces, hay un referente que dice Sayas 2012, interesante, ¿no? Entonces, eso de los géneros discursivos está completamente relacionado con dos referentes importantes en la educación. En la ética de la comunicación, asociados con los estándares básicos de competencias y con la pragmática del lenguaje, la de referencia, ¿no? Además, es un proceso que implica la planificación y la toma de decisiones, la reelaboración, la consideración, las ideas propias y las ideas ajenas, ¿cierto? Entonces, no solamente que yo le doy una tarea a mi estudiante y él 5 minutos antes escribe lo que quiera, ¿sí? Pensando que es solo inspiración, sino que tiene en cuenta, y desde la educación y desde el ICFES, ¿sí? También, obviamente, motivados de programa Todos a Aprender, la planeación, el antes, el que hay un método, que hay un proceso, que hay un protocolo para llegar a este proceso escrito en el papel, ¿no? O como lo hacemos hoy a través de aparatos electrónicos como los celulares o las computadoras, ¿no? También implica solucionar un problema retórico, como lo mencionaba, que es un propósito. Si uno es real, es ideal, ¿cierto? ¿Para qué estoy hablando? ¿A quién estoy hablando? ¿A quién quiero convencer? Quiero los aplausos de ese público. Quiero que voten por mí, ¿cierto? Quiero un lector o generar un pensamiento crítico, que entiendan, que aprendan, ¿cierto? ¿Sí? Los gustos, las preferencias, la capacidad, de acuerdo a la capacidad y las capacidades de ese auditorio que genera un bilingüaje, ¿no? Un tipo de texto, como lo dice a ti, que puede ser oral o que puede ser escrito. Y además un tema que es el centro de lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? Continúa, Marta, por favor. Bien. Bien. En esa relación de oralidad y escritura, en ambas independientes, ¿no? Como decía, son interdependientes. El aprendizaje de la escritura implica la necesidad y la reflexión y el reconocimiento de algunas características de la oralidad, como lo menciona Ferreiro, ¿no? Entonces, el niño desde muy joven, ¿sí? Va adquiriendo un código escrito, ¿no? La escucha, él va escuchando esos códigos y va vinculando los elementos de ese código escrito también, ¿no? Entonces, generando en esa escritura implica la producción textual sobre ella, ¿no? En el desarrollo de la conciencia metalingüística, que nosotros también denominamos como esa conciencia fonológica, ¿no? ¿Cierto? Y no es solo que escriban en el cuaderno, ¿sí? No es solamente esa producción de lo que se menciona en el cuaderno, ¿no? Recuerden que de esos mínimos que mencionan los derechos básicos, en el 1, en el 3, en el 5, en el 7, también esa producción oral tiene que ver con recursos discursivos, ¿no? Entonces, esas técnicas, ¿cierto? Ese poder relacionarse que le permitamos desde nuestra praxis, desde nuestro conocimiento, desde nuestra experticia como docentes, ¿no? Esa mejor expresión oral, ¿cierto? Ese poder expresar ideas, ¿cierto?
pero no la oralidad y la escritura en la producción como un trabajo de tarea o como que yo tengo que alcanzar una nota, ¿no? Porque finalmente la evaluación no refleja eso, sino como habilidades comunicativas para la vida, ¿sí? ¿Sí? Ese sujeto que es representativo, que es importante dentro de una sociedad, ¿no? Bien, continúa, Marta. Conectando estas dos habilidades comunicativas desde la producción oral y escrita, el Ministerio nos sugiere desde el protocolo la estrategia de la entrevista, ¿sí? Pero no una entrevista como una tarea, como lo decía, o desde el género periodístico, no. Permite acercarse al otro con la disposición de escucharlo, de entablar una conversación donde se pueda obtener información específica que enriquezca el reconocimiento de un tema y de una situación y un personaje, y hay un referente a eso. Narrar al otro sus experiencias y sus saberes, ¿cierto? ¿Sí? Que él construya sentido, que infiera la solución entre los sonidos, ¿cierto? ¿Cierto? Una situación comunicativa de diálogo en el chat, ¿cierto? Solicitar una información, que tenga en cuenta que en esa entrevista hay que solicitar una información, pero hablar en familia, ¿cierto? También, que sea alguien importante, al alcalde, al gobernador, a mi rector, ¿cierto? Son diferentes tipos de estrategias que se deben utilizar y diferentes tipos de discurso a quien yo me refiero, ¿no? Entonces, en la entrevista hay que tener en cuenta que la oralidad ha estado desde siempre. Yo lo mencioné al principio de esta sesión, y es que nuestras culturas se han comunicaron inicialmente de manera oral, ¿cierto? Dialogada, ¿cierto? Tanto así que hay un constructo de conocimiento ancestral, ¿cierto? De cómo comunicarse con la tierra, ¿cierto? De cómo su experiencia práctica, de cómo cultivar, de cómo socializar con otras comunidades, ¿no? ¿Cierto? Entonces, no es solo una tarea, sino que todo un proceso que se ha ido desarrollando de manera imitativa, ¿no? ¿Cierto? Por allá Noam Chomsky nos habla mucho acerca de eso, ¿cierto? Como imito. Entonces, no solo tiene que ver con una tarea, sino que tiene que ver con una forma de aprender, ¿cierto? De relacionarse con el otro, de generar empatía, ¿sí? Cercanía con mis vecinos, con mis amigos, con mi familia, ¿cierto? Que es también parte de la vida, con mis abuelos, con mis padres y otros. Bien, finalmente, por favor. Y lo que nos concluye esto que vamos a dejar, siguiente, por favor, Marta. En esto, todos tenemos algo que decir, explicar, opinar o contar, ¿cierto? Sin embargo, nunca nos han preguntado, y esta estrategia, a partir de la producción oral, ¿sí? Que se conecta con los elementos de la producción escrita, ¿cierto? Es una forma de conocimiento no solamente un género periodístico, como dice Merlinsky en el 2006, ¿no? ¿Cierto? Se vuelve cercana, emotiva, real, práctica, ¿no? Bien. Cerrando este constructo de componente conceptual, ¿cierto? Epistemológico, hay una, Martica, hay una siguiente, por favor. Hay una actividad acá, pero esta actividad que estaba muy conectada con lo que yo estaba trabajando aquí en mi computadora, pero no la puedo generar, vamos a omitirla, y creo que apenas me pueda conectar, yo envío esa información para que tú la puedas compartir con tus profesores. ¿Listo, Marta? ¿Te parece? Sí, sí, señor. Listo, bien. Continúa, por favor. Para aquellos que de pronto no tienen mucha, digamos, ¿cómo decirlo? Conocimiento de este objeto virtual de aprendizaje, Mentimeter es un objeto virtual para trabajar estadísticas y encuestas, ¿sí? Que se trabaja específicamente, en los momentos de exploración o apertura de mi clase o mi trabajo virtual con mis estudiantes, y para mi trabajo de cierre o conclusión o valoración, ¿sí? Entonces es muy importante a través de escalas, de barras, de preguntas asociadas con imágenes, de encuestas, de nubes de palabras como se ve en la imagen, ¿no? Entonces, creo que nosotros hicimos unas capacitaciones en estos entornos. Entonces, quería mencionar eso. Ya puedes continuar, Marta, por favor. Bien. No podemos dejar de un lado el camino que hemos trabajado desde la gestión
¿no? En el ciclo 1, en el ciclo 2 y en el ciclo 3. Y conectamos esta STS o esta sesión de trabajo con la gestión curricular, ¿cierto? En lugar de pensar los contenidos de su organización en las disciplinas, es poner estas al servicio de lo que la realidad está reclamando. Esto sería desaprender para aprender. Díaz Barrigas que menciona esto y se conecta mucho desde la sociocrítica, ¿cierto? Del pensamiento crítico, de autores como Paulo Freire, sí, la escuela de Frankfurt, entre otros, ¿no? Continúa. Entonces tenemos a McLaren, a Apple, a Girox, etcétera, ¿no? Discúlpame ¿Sí? un segundito, que es que hay maestros que me están pidiendo ingresar. Dale la apertura a ellos. Sí, espérame un segundo, ya aquí, porque llegaron un par de maestros. Bueno, parece que ya. Listo, perfecto. Bien. Okay. Sí. Sé que a partir de este momento y todo ese contenido conceptual y teórico que puede ser un poco, digamos que articulado, un poco cuadriculado, ¿sí? Creo que ahí se pueden generar ciertas dudas, ¿no? Pero a partir del momento de práctica, transferencia y valoración, se va a dar conclusión a todos los elementos que hasta ahora se han mencionado. Continúa, Martica, por favor. ¿Cierto? Queríamos mencionar este evento acerca de la ruta que hemos trabajado en gestión, ¿no? Gestión en ambientes de aprendizaje emergentes, ¿no? Esos elementos importantes, esos recursos, esas estrategias, esos elementos virtuales, esos entornos, esos objetos que permiten llevar al aula, ¿cierto? Esas prácticas, ¿cierto? Pertinentes, significativas, ¿cierto? Y eso fue lo que trabajamos en el ciclo 1. En el ciclo 2, gestión de tiempo de aprendizaje, ¿cierto? Y cómo las cosas que son importantes, cuando las dejamos de hacer, se convierten en urgentes, generando procesos, situaciones de conflicto, ¿cierto? De pérdida de tiempo, trabajamos los tiempos, el tiempo Kairos, el tiempo Ion, el tiempo Cronos, ¿no? Y de cómo gestionar, y además generamos algunos recursos, algunos entornos para trabajar el tiempo de manera más oportuna, si se puede decir. En este momento, en el ciclo 3, la gestión del currículo en tiempos de alternancia educativa y educación remota. Eso es lo que nos compete en la CDA conectada con esta STS. Continúa, Marta, por favor. Bien, para darle continuidad, no sé si hay mi compañera Sandra, que está por ahí. Bien, entonces, desde esta cuestión curricular, el qué es, el qué hacer y las etapas, ¿no? Ese qué es implica el desarrollo de orientaciones didácticas y estrategias para el desarrollo de los estándares y aprendizajes escogidos ajustables a los distintos contextos. Continúa, Marta, por favor. ¿Cierto? Bien. Y ahí tiene que tener mucho en cuenta el currículo, y lo mencionaba, ¿cierto? Y no tiene que ver tanto con los contenidos, sino las personas que participan en la creación de ese currículo, lo cual obviamente directamente lo hace flexible y le apunta a aquellos aprendizajes significativos y más oportunos en momentos de, ¿no? De alternancia, ¿no? Entonces, en esa gestión de aula se involucra la comunidad educativa, ¿no? Todos nosotros, todos los que estamos acá, creo que faltarían dos elementos importantes que son los padres de familia y los estudiantes, pero creo que somos padres. Creo que también hemos sido estudiantes, por supuesto, ¿no? Lectura y revisión de análisis de elementos de referencia nacionales, locales e institucionales y de los planes vigentes, ¿no? Sí, todo un trabajo que va a esa gestión curricular flexible, ¿no? E identificar los aprendizajes esenciales que deberían elaborar los estudiantes al terminar el año, ¿no? Fíjense que eso está muy conectado con la estrategia que está generando el Ministerio de Educación y que se está de alguna manera replicando a través del programa Todos a Aprender, que es la estrategia evaluar para avanzar. Ahí está muy conectado eso, esas fortalezas y esos retos que tienen nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, a partir de los aprendizajes establecidos pertinentes, diseñar secuencias didácticas basadas en problemas de comprensión lectora, ¿cierto? Contextualizadas teniendo en cuenta el contexto, ¿sí? El entorno, ¿no? Y identificar el aprendizaje fundamental que necesita desarrollar el estudiante para avanzar en su asignatura. Por el plan de área como referente desde el cual se pueda lograr la flexibilidad. Y ahí, obviamente, el trabajo de los tutores es relevante, importante, ¿cierto? En esas semanas institucionales que hemos tenido
en este año académico, cómo hemos ido trabajando, ¿cierto? Esas diferentes actividades, esa modificación de esos planes curriculares, esos planes de área, ¿no? Continúa, Martica, por favor, para ya terminar. Creo que tenemos dos elementos más. Sí, desde la gestión del aula, ¿cierto? Hay una viabilidad de condiciones fundamentales para su materialización, ¿cierto? Hay que conocer la situación particular de cada estudiante, sus ritmos de aprendizaje, ¿cierto? Y su capacidad de aprendizaje, ¿no? ¿Cierto? La coherencia interna de la propuesta, ¿sí? La pertinencia de las características de los niños y las niñas, ¿no? Los elementos involucrados en su realización, la nueva propuesta de enseñanza dependerá del objetivo pedagógico que se pretende alcanzar. Fíjense que eso está muy conectado con el modelo pedagógico, ¿cierto? Modelo pedagógico de la institución o institucional. ¿Para dónde va? ¿Cuál es su horizonte? ¿Cierto? Bien. Continúa, Marta, por favor. ¿Cierto? Y obviamente la guía 34 y esa carta navegadora, ¿cierto? Nos permite generar esa ruta para dónde alcanzar estos objetivos, ¿no? Desde el sistema de evaluación, ¿no? En la concreción y la flexibilización curricular se deberán tener en cuenta aspectos asociados a la evaluación, ¿cierto? Esa evaluación diagnóstica y esa evaluación formativa, considerando esto como uno de los componentes fundamentales del currículo, entendiendo la evaluación, y creo que su tutora también les ha hablado mucho acerca de la evaluación, no como sinónimo de calificación, no a nivel de cuantitativo, sino de lo cualitativo, ¿cierto? De lo subjetivo, ¿cierto? Desde cuál es nuestra meta como institución, ¿cierto? ¿Dónde se encuentran los estudiantes? ¿Cómo nosotros como desde esa experticia, desde nuestra habilidad, siendo los expertos en el aula, ¿cierto? Podemos generar esas actividades, esos recursos, esas estrategias para que ellos alcancen esa meta, teniendo en cuenta sus fortalezas y los retos a alcanzar, ¿no? El acompañamiento del proceso evaluativo de los estudiantes durante el trabajo en casa, ¿sí? En el marco de la autonomía institucional, invitamos a reflexionar en aspectos: el número de reportes periódicos académicos, en el uso de la escala de valoración nacional de niños y hacer el seguimiento de la evaluación de trabajo de los estudiantes. Y 3, se me borra acá, los criterios de evaluación, ¿sí? De evaluación, los criterios perdón. De reprobación asociados a la inasistencia. Fíjense que aquí este último punto está muy conectado con lo que nosotros mencionábamos acerca de la producción oral. Cómo se vuelve emotiva, cómo se vuelve real, cómo se vuelve creativa, cómo se vuelve dinámica para ellos, y de alguna manera eso no se vuelve solamente un hacer por hacer, sino un hacer significativo, un hacer con un propósito. Última diapositiva, Martica. Bien. Creo que esta era la última. Entonces, profes, muchas gracias. Entramos a estos procesos de producción de textos orales y su progresión en la primaria. Voy a dar continuidad a mi compañera Sandra, una tutora de lenguaje. Agradecerles por permitirme participar con ustedes. Gracias a Marta por permitirme abrir este espacio con sus compañeros, y espero vernos en una próxima ocasión. Espero haberles aportado en ese continuo proceso de crecimiento en la calidad educativa. Gracias. Me voy a retirar, Marta. Gracias. Bueno, a ti, Cristian, muchas gracias. Bueno, gracias, profe Cristian. ¿Sandra se encuentra? Sí, señora, aquí estoy. Sandrita, desde aquí, voy a... tú vas a proyectar. Sí, voy a proyectar para que sea más fácil, ¿vale? Mucho mejor. Sí, mucho mejor. Ya dejo de presentar. Mucho mejor, porque con eso, si hay alguien que quiera ingresar, pues yo estoy aquí pendiente y le puedo dar... Me dicen si ven, ¿vale? Sí, ya te estamos viendo. Listo, permítame, yo avanzo. Yo escucho. Permítame, yo avanzo. Bueno. Un segundo. Bueno, entonces vamos aquí, compañeros. Muy buenos días. Mi nombre es Sandra Milena. Soy tutora de lenguaje. Bueno, y soy tutora de el Colegio Ciudad Alcalá. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. La idea de este segundo momento es mostrarles a ustedes cómo
se relacionan con los referentes de calidad, los procesos de los textos orales, de producción de textos orales y escritos, pero especialmente me interesa mostrar la progresión. ¿Estás bien? ¿Se está viendo bien la pantalla, Marta? Sí, sí se está viendo. Listo. Entonces, miren, compañeros, lo que queremos mostrar es lo siguiente. Aquí tenemos esta infografía donde nos muestran los DBA de oralidad y los DBA de escritura. Para exponerles a ustedes que lo que hemos hablado, lo que mi compañero Cristian habló hace un momento, y la idea, el propósito de hoy de hablar sobre la oralidad, la escritura y la entrevista, tiene un sustento teórico y también ese sustento está enmarcado en los referentes de calidad. Si a ustedes les llegan a preguntar cuáles son los referentes de calidad, deben tener presente que son los lineamientos curriculares, los estándares, incluso los derechos básicos. Estos son los referentes de calidad que considera el Ministerio de Educación. Entonces aquí se habla como si fuera una espiral, nos dicen a nosotros. En esa espiral se hace de manera ascendente, empezando por educación inicial, que ahorita la muestro en la otra imagen, y luego aquí sigue con primero hasta quinto. Entonces nos muestran cómo avanza, ¿sí? Imaginen, háganse la imagen mental de la espiral, cómo avanza esta competencia comunicativa de la oralidad desde primero hasta quinto. Entonces miren en primero lo que dice. Enuncia textos orales de diferente índole sobre temas de su interés o sugeridos por otros. Así va en primero. Y luego miren cómo termina en quinto. Construye textos orales atendiendo a los contextos de uso, a los posibles interlocutores y a las líneas temáticas pertinentes con el propósito comunicativo en el que se enmarca el discurso. Es decir, es la misma línea temática. En primerito les pedimos a los niños que enuncien textos y ya en quinto que construye textos de acuerdo a los contextos y de acuerdo al propósito comunicativo. Entonces esos derechos básicos, igual que en los estándares que se presentan 5 ejes, se habla de cómo se desarrolla la oralidad a través de todo, cómo se debe desarrollar a través de todos los años. Luego en escritura tenemos aquí, miren, en los DBA de primerito, dice, escribe palabras que le permiten comunicar sus ideas, preferencias y aprendizajes. ¿Y cómo termina en quinto? Produce textos verbales y no verbales a partir de los planes textuales que elabora según la tipología desarrollada. Entonces la invitación, creo que Cristian también lo mencionaba, estamos a muy corto tiempo y se está terminando el año, ¿no? Ya no nos queda sino noviembre y pues ya será para el año entrante. Si lo podemos aplicar este año, maravilloso. Si no, pues hagámoslo si lo podemos hacer ahorita mejor, si no, lo hagamos para el año entrante. Entonces, aquí les mostramos dónde lo pueden encontrar ustedes de manera más específica. Miren los derechos básicos de transición. Dice, las niñas y los niños son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones. Expresan, imaginan y representan su realidad. Ahí está para educación inicial, miren, expresan sentimientos y me devuelvo un poquito. Para primero ya escribe palabras y para quinto produce textos. ¿Se dan cuenta cómo evoluciona esa espiral? Entonces el derecho básico para transición y a un lado están las evidencias de ese aprendizaje. Luego vienen estas microhabilidades. Esta parte es como el grueso teórico. Aquí les queremos pedir, compañeros, que en la hoja y papel que les mencionaba Cristian, escriban algunas palabras clave de toda esta parte teórica que hemos hablado. ¿Qué palabras clave para que nos escriban ustedes ahí por el chat? ¿Qué palabras clave identifican de esta parte teórica? Bueno, de la oralidad, miren que hay unas microhabilidades. Presten atención, hay 6. Una es describe, participa, interactúa, ordena, usa y recita. Por eso están en azulito, en negrilla, para que logremos ponerle, para que prestemos más atención a eso. Dice, describe roles de personas en su vida cotidiana, participa activamente en conversaciones en las que expresa sus ideas, interactúa con otros en situaciones convencionales en las que es necesario presentarse, saludar, disculparse, ordena lo que quiere decir para expresarse, usa un nuevo vocabulario, recita con entonación, rimas, canciones y trabalenguas. Eso es para grado primero. Miren, ahí está ese bebecito de grado primero.
Miren, para grado primero está el DBA y las evidencias. Arriba estaba el enunciado, aquí está las evidencias de ese DBA para grado primero. ¿A dónde quiero llegar, compañeros? Miren, para grado segundo, ¿qué va sucediendo? Viene lo que el niño debía saber en grado primero y ahora lo que debe saber en grado segundo, ¿sí? Entonces, bueno, yo soy el profe de grado segundo y ¿cómo debieron haber llegado los niños de grado primero? Esa es una discusión que nosotros frecuentemente tenemos, ¿cierto? Es que los niños llegaron sin saber eso, sin saber lo otro, a veces no sabemos hasta dónde están nuestros límites, nuestros alcances. Entonces, estas mallas de aprendizaje nos muestran hasta dónde deben llegar y cómo deben llegar, ¿no? Entonces, miren, luego voy avanzando. Para grado tercero es esto, para grado tercero, dice para grado tercero, participa, miren, ya no solamente enuncia, sino que participa activamente en conversaciones en las que mantiene el tema de conversación. Se apoya en elementos no verbales como los gestos y los movimientos. Hace representaciones teatrales, lee textos en voz alta con fluidez y realiza procesos de autocorrección. Entonces miren que esas microhabilidades van haciéndose cada vez más complejas. Luego miren acá abajo, dice la de la producción oral, viene grado segundo, tercero y cuarto. Este es grado tercero, ¿sí ven? Para ese grado tercero nos muestran cómo deben haber llegado los niños en grado segundo, qué es lo que yo debo hacer para este grado en el que los tengo de grado tercero y cómo los debo entregar para ese grado cuarto. Bien interesante, ¿cierto? Entonces, ahí, como les decía, tomen sus apuntes y vamos escribiendo en el chat palabras claves. Si las quieren, pueden ir escribiéndolas de una vez y Martica ahorita nos ayuda a leerlas. Entonces, en grado segundo, el niño expresa sus ideas atendiendo a las características del contexto comunicativo, pero ya en grado tercero produce textos orales breves y en grado cuarto participa en espacios de discusión. ¿Sí ven? En segundito solo expresa sus ideas, en tercero ya produce textos orales breves y en cuarto ya no solo los produce esos textos orales, sino que participa en discusiones, como es de importante. Entonces, luego miremos para grado cuarto, lo mismo, pero para grado cuarto, y lo mismo que voy a avanzar aquí para grado quinto, ya son 11 microhabilidades que el niño debe desarrollar, ¿sí? Miremos esta, produce, emplea, participa, declama, lee, incorpora, utiliza, sostiene y busca. Entonces ya no es solamente lo que expresa lo del momento, la emotividad, como nos hablaba Cristian, sino que se hace también necesario la búsqueda de la información para la producción de esos textos orales y los textos escritos, ¿sí? ¿Qué queremos con esto? Para que tengan esta información súper concreta. Lo que queremos es mostrarles a ustedes cómo esos elementos de la oralidad y la escritura se interrelacionan. Es decir, yo puedo producir textos orales, pero para llegar a la escritura necesito una estructura, necesito una planeación, necesito pensar. Creo que muchos hemos cometido el error, yo personalmente lo he cometido como maestra, y es decirles a los niños, vamos a escribir una poesía, ¿cierto? O para mañana un cuento, o saquen una hoja y vamos a escribir un cuento, como si la escritura fuera un acto sencillo. No sé si ustedes lo vieron alguna vez, a Gabriel García Márquez se le hizo una entrevista, pues una de sus muchas entrevistas, en este caso sobre el libro 100 años de soledad. A él le preguntaron que cómo fue el proceso de escritura y contó al entrevistador, al periodista, que debió encerrarse durante meses en un cuarto aislado donde su esposa le pasaba la comida por debajo de la puerta. Imagínense. Y el periodista le preguntaba que cuántas veces ha leído el libro. Él le respondió que nunca más después de que lo escribió, que porque cada vez que lo leía, le quería cambiar algo. Entonces, la escritura es un acto complejo. Mi niño me está llamando. Espérate, ya voy. Ya voy, amor. Mi nene está llamando por allá. Entonces, la escritura es un acto complejo donde necesitamos pensar. Y lo que queremos ahora mostrarles a ustedes es cómo debemos tener unas habilidades. No es simplemente párese y exponga o simplemente saque una hoja y escriba, sino que hay unas habilidades que nosotros debemos desarrollar previamente. Y también cómo se relaciona esa oralidad y esa escritura. ¿Listo? Ahí esta parte, miren, para grado quinto también se presentan 11 microhabilidades para grado quinto y nos presentan lo mismo, la progresión.
cómo están en grado cuarto, cómo deberían venir, cómo están en grado quinto, lo que yo debo hacer. Mire, el niño debe en grado quinto reconocer, construir, ordenar y articular, y cómo deben llegar a grado sexto. Bien interesante estas matrices, ¿cierto? Ahora les queremos mostrar, vean, ya les hablaba, Cristian les habló la parte teórica de la oralidad y la escritura, que ahorita quiero leer sus palabras claves en el chat. Pero ahora les hablé yo sobre los elementos, los referentes de calidad, como les decía, como menciona nuestro Ministerio de Educación y es nuestro referente de calidad. En este momento les voy a mostrar de los libros que tenemos de entretextos y de otros textos, donde se presentan algunos ejercicios para trabajar la oralidad y la escritura. Entonces, miren, aquí está entre textos. Quisiera escucharlos, que me siento hablando sola, compañeros. ¿Ustedes tienen estos libros de entretextos? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Entonces, mira, vale, gracias. Profesora Sandra, aquí hay... disculpe. Profesora Sandra, lo que pasa es que no los tenemos completos. Llegan con un CIMAT del año anterior y siempre se nos incrementa la matrícula, y además tenemos una sede que no está focalizada. Entonces, pues nuestra tutora nos colaboró inmensamente este año para redistribuirlos, para conseguir en otros, para hacer 1000 estrategias. Entonces ya le escribimos a la formadora que alguna vez nos reunió, pero pues en eso sí tenemos que mejorar porque no nos alcanzan para todo, para cubrir la matrícula CIMAT. Eso los tenemos en digital también, si ustedes los quieren para que los puedan al menos trabajar. Eso los tenemos en digital. Luego miramos para que ustedes los puedan tener. Pero, pues lo que queremos aquí es de estos. Tienen razón, miren, hay instituciones en las que, por ejemplo, yo venía de un colegio donde éramos pioneros, creo que ustedes no, ¿cierto? Nosotros veníamos de un colegio donde éramos pioneros y entonces teníamos otros libros muy diferentes, otra colección distinta. Y cuando nos llegó entre textos, pues claro, eso no alcanzó ni para la mitad de los muchachitos. En cambio, hay colegios en los que sí venían manejando esas colecciones y tienen de más, tienen excedentes porque guardan, no les entregan a los niños y guardan lo de los grados, lo de los años anteriores. Pero bueno, entonces, si los tenemos en físico, chévere, si los tenemos en digital, también los podemos aprovechar. Dice aquí, nos falta tercero, pero hay de primero a quinto, y saben que entre textos, recordemos que entre textos viene por semestre A y semestre B, ¿cierto? Y viene por desafíos y por retos. Entonces, en este caso, nos dicen que en el gradito primero, el libro del semestre B, el desafío 78, el reto 2, viene una lección que se llama ¿qué orden debo seguir para hacer el semillero? Si tú entras a esto, no te va a decir la oralidad de eso, cómo trabajar la oralidad, sino que lo que nos están diciendo es que podemos aprovechar ese material para trabajar la oralidad en el aula. Luego miremos el de grado quinto, nos dice que el libro del semestre A, el desafío 21, reto 5, así vienen estos libros, ¿no? Por desafíos y retos. Y nos dice que podemos trabajar la lección que se refiere a tradiciones y ritos funerarios, entonces podemos aprovecharlos. Nos faltaría mirar el de terceros como una tareita que tenemos nosotros, porque esta es la presentación que nos entrega a nosotros el ministerio, si está para grado tercero. Pero hay otra colección, creo que ustedes también tienen esta, retos para gigantes. ¿La tienen, compañeros? Esa no la tenemos. Esa la tenemos. No, digital es digital. Entonces, perfecto. Es de que, no sé si ya lo han trabajado, pero Retos para Gigantes es una colección que nos sirve mucho para esta educación remota porque fue hecha especialmente para eso. Perdón, nosotros sí lo hemos trabajado porque en base a estos libros elaboramos unos módulos de aprendizaje para enviar a los niños a casa. O sea que todos los trabajamos paso a paso en 2 periodos. Excelente, qué chévere. Lo que les quiero mencionar es que este libro, esta colección de libros fue hecha para la educación remota, no ahorita para esta crisis, ¿no? No hubiera sido posible, pero fue hecha para pensando en los niños que no podían acceder a la escuela, niños que tenían incapacidades, que tenían problemas de salud, enfermedades de base,
donde no podían ir al colegio, entonces se creó esta colección. Esta viene por guías semanales, entonces es como muy propicia para este momento en el que estamos. Entonces aquí solamente está para primero, cuarto y quinto, debemos revisar los otros grados, pero miren, para grado primero está el libro 1 de la guía semanal número 7, actividad interdisciplinar con ciencias sociales. Y de grado cuarto hay una que es específicamente de la guía 11, dice preguntar y entrevistar, una actividad evaluativa. De grado quinto vienen 2 actividades, la guía semanal 9 y 10, donde viene específicamente la entrevista, vean. La guía 9 se llama reconocimiento estructural y manejo de la información en la entrevista. Y en la 10, entrevista a un líder ahuaco, actividad interdisciplinar con tecnología. Entonces los invito a que exploren. Ya hablamos de la importancia de la oralidad, hablamos de la importancia de la escritura, de la importancia de la entrevista. Al principio Martica les hizo unas preguntas sobre Daniela, ¿cierto? ¿Cómo haría Daniela para buscar información? ¿Cómo haría para sistematizarlo? Entonces ahora, ¡pum!, les estamos mostrando en los libros dónde lo pueden trabajar. Estos son de escuela nueva, aquí solamente está el ejemplo de tercero y cuarto, deberíamos buscar los demás. Y dice, viene solamente el libro, no viene por retos ni nada de eso, ni por guías. Viene el libro y dice, la guía 16, dice, a buena pregunta, buena respuesta, y viene entrevista a una niña guayú para grado tercero. Para grado cuarto nos dice la relación mediante la entrevista y entrevista sobre apicultura. Aprovecho para mencionar que, creo que Cristian también lo mencionó al principio, que la oralidad no solamente para trabajarla en lenguaje, sino que la podemos trabajar de manera interdisciplinar en diferentes áreas, en diferentes disciplinas, ¿no? Que podemos aprovechar el pretexto del texto, como lo llamamos en lenguaje. El pretexto aquí sería la entrevista, pero podemos utilizar la entrevista para hacer, por ejemplo, estadística en matemáticas, ¿cierto? Podemos utilizar la entrevista para hacer, por ejemplo, un trabajo en ciencias sociales, en ciencias naturales. Entonces, que aprovechemos esto de aquí que les acabo de mostrar, que viene guías interdisciplinares. Competencias comunicativas, no sé si ustedes lo tienen, esto había por cajadas, por montones. Yo fui tutora 4 años en Carlos Lleras y allá había, pero para votar, mejor dicho, de competencias comunicativas. Excelente. Estos son libros muy buenos, estos son muy buenos. Qué pesada, sí, señora, ya había, pero profe, que ese material se haya agotado, porque es un material muy, muy bien elaborado y muy perfecto para los muchachos. Es un que se haya agotado. Este fue de los que más ha gustado, es este. Este es de los que más ha gustado. Creo que Martica les compartió también a ustedes la biblioteca digital, donde nosotros agregamos, es que yo la verdad no sé cómo compartir eso, cómo compartir documentos en Meet, la verdad, pero donde vienen todas estas colecciones que hemos trabajado en el PTA durante estos casi 8 años. El PTA lleva 8 años y hemos trabajado diferentes colecciones, manuales de lectura y escritura, de competencias comunicativas, proyecto C, ahorita el de entretextos. En esa biblioteca ustedes pueden encontrar todos estos materiales. No sé si Martica ya se los compartió en un drive. Dice entonces que para competencias comunicativas está el libro del estudiante, específicamente para grado tercero la entrevista, y para grado quinto también la entrevista, y hay otro que es libro del estudiante, se titula Taller de Expresión Oral, haz una entrevista, ¿sí? Entonces revisar, la idea es como, yo ahorita les estoy dando, como digo yo, un bañito de gato, mostrándoles dónde está dónde se encuentran materiales para trabajar la oralidad y la escritura y la entrevista en los libros. Bueno, no tenemos los libros, o además de los libros, podemos encontrar estos otros recursos digitales, como Profe en tu casa. Tal vez estos los reconocen un poco más porque en los grupos, en las redes sociales del sindicato se ha promovido bastante Profe en tu casa. Aquí nos dicen, como esto queda grabado, se hace en vivo, pero queda grabado, entonces nos dicen, por ejemplo, que este episodio 67 se trabaja una entrevista a una invitada. Entonces, les decimos a los niños qué es la entrevista, cuál es el paso a paso de hacerla, cómo se hace, ¿cierto? Y les mostramos algunos ejemplos. Lo mismo aquí en Colombia Aprende,
nos dice, Colombia Aprende, habla con los pilos digitales. Se hace una entrevista a Laura Caraballo, que es la autora de un libro que se llama Indicios de un asesino. Entonces, estos dos últimos que les mostramos son ejemplos, ¿no? Son solo, como dicen, para la muestra un botón. Son pequeños ejemplos de qué otros materiales hay donde podemos encontrar ya no solamente qué es una entrevista y cómo se hace, sino entrevistas para que los niños vean qué es y cómo se hace. Aquí hay otros recursos digitales. Esto queda como para que ustedes entren y le den clic ahí a los enlaces, al link. Dice, mira, hay un cuento inventado para niños titulado La Entrevista. Hay una propuesta de actividades relacionadas con la entrevista, diferentes propuestas, y estos 4 videos sobre una entrevista que le hacen al monstruo come galletas. Yo no estoy muy segura, por eso no lo dije antes, pero creo que es al monstruo de Plaza Sésamo, al come galletas. Que se ve que la idea es que los niños ahí, el niño que hace el programa, entrevista al monstruo come galletas y vienen 4 episodios. Entonces se entra, mira, ahí está abajo el enlace donde dice Mi Señal, pues lo voy a ampliar, se llama Mi Señal, ¿no? Porque no recibe la ñ, Mi Señal, TV Noticias para Chicos, Sésamo Asís de la Plaza Sésamo, miren ahí, entrevista al monstruo come galletas, y entonces está esa entrevista en 4 episodios, y es muy divertida. Si ustedes tienen oportunidad de compartir a los niños el enlace de YouTube, pues chévere, porque por ejemplo hay colegios en los que no se puede, ¿no? Digamos en mi colegio sí el acceso a la tecnología es muy limitado, pero si ustedes tienen la posibilidad de descargar el videíto, de compartírselos a ellos por las redes, por el WhatsApp, por donde se estén comunicando, pues sería bien interesante. Con esto terminamos mostrándoles de una forma divertida de hacer entrevistas. Antes de terminar de darle la palabra a Martica, quiero decir que lo que pretende el ministerio es trabajar todos los factores. No sé si ustedes recuerdan que en matemáticas se han trabajado los diferentes pensamientos, ¿no? En lenguaje son factores, en los ejes, en matemáticas son los pensamientos, y en ciencias naturales son los ambientes, los entornos, ¿cierto? Entonces aquí lo que pretendemos es eso, mostrarles cómo trabajar los diferentes ejes en lenguaje, porque nos hemos centrado como mucho en la lectura, mucho en la escritura, y la oralidad quedó por allá como rezagada, solita. Entonces ahora lo que queremos es también trabajar la oralidad. Quisiera agregar que para trabajar la oralidad hay que tener muy en cuenta la ética de la comunicación, va directamente relacionada, porque pues para generar actos comunicativos necesitamos la ética de la comunicación. Eso es de lo más complejo. Hace un rato en una charla anterior, terminó Cristian y seguía yo igual que ahorita, y yo dije, bueno, voy a explicar mejor lo que dijo Cristian. No sé, fue queriendo decir que voy a ampliar esa información, y generó escozor en algunos compañeros, diciendo que si él lo había explicado bien porque yo decía que él no lo había hecho bien. Entonces miren cómo la ética de la comunicación está presente en todo lo que nosotros decimos. Con la escritura es un poco más fácil, porque cuando escribimos debemos pensar, podemos borrar, ¿cierto? Tenemos la oportunidad de estructurar y reestructurar, pero cuando hablamos no. Cuando hablamos es emotivo y es espontáneo, como se expuso aquí al principio. Entonces, quiero invitarlos a desarrollar la oralidad con los niños, invitarlos a que trabajemos estas habilidades comunicativas, y si podemos hacer un proyecto de entrevista, pues sería súper chévere, y además, pues relacionarlo con otras áreas, ¿sí? Para que sea interdisciplinar. Muchísimas gracias, compañeros, espero que les sea de utilidad esta información. Ya voy a revisar el chat a ver si me escribieron las palabras claves. Sandrita, una cosa, también tener presente que en la parte de la oralidad a veces se hacen comentarios o hacen expresiones y se hieren susceptibilidades, entonces la persona hay que decirle que eso hace parte de la oralidad. Gracias. Pensamiento, y hay que respetar el pensamiento, porque si uno no respeta el pensamiento, entonces se forma una energía también del pensamiento, y la persona que no piensa igual que nosotros no es nuestro enemigo. Entonces hay que desde pequeños hacerle referencia a esta parte. Y lo otro, en la parte de la escritura, hacer referencia a los derechos de autor. Es muy importante, porque hay veces que se toman frases, oraciones completas,
de autores que no es producción nuestra, y entonces hay que decirle que hay que hacer referencia de eso. Tienes toda la razón. Bueno, muchas gracias, profe Hernán y profesora Sandra, por su intervención, también muy valiosa con este tema y que nos muestra específicamente dónde ir, ¿no? Con los libros que nosotros tenemos, con los materiales PTA. Bueno, antes de continuar, yo sí quisiera, creo que ya estoy compartiendo pantalla, ¿no es cierto? Sí. ¿Están observando una lista de carpetas? Sí, señora. Bueno, Sandrita, por favor, tú, eso me colaba, gracias. Bien, a mí me parece que ahorita que estaban hablando de los links, que entonces Sandrita me interpela, creo que Marta los compartió y algunos profes tienen el material y otros seguramente no. Yo les quiero pedir un favor muy especial y es que miren yo como tengo aquí en mis carpetas, yo guardo los links y aquí tengo links, aprendamos a leer, links, material PTA Ibagué, links, lectura, pensamiento crítico. Y por ejemplo, si me voy aquí al ciclo 3, tengo un leo que dice links de apoyo al ciclo 3. Y si yo lo abro, pues aquí voy a encontrar ese material con sus links. Entonces yo los invito a que cada uno arme su galería de links, porque mire que sí se han compartido por varios medios, pero a veces como nos acumulamos de tanta información, que es normal, entonces no sabemos cómo o no utilizamos la estrategia correcta para poder almacenar todos estos links que nos han llegado. Con mucho gusto, si algún maestro pues no lo tiene, pues yo puedo nuevamente compartir. Miren, por ejemplo, aquí tenemos los links nuevos de preescolar, los links de la... Vale, Joanita, con mucho gusto. Los links de contenidos de Colombia Aprende y así sucesivamente. Bueno, entonces ahora sí. Martica, Sí, ¿es posible que los podamos compartir a los correos institucionales? Sí, creo que en un ciclo anterior, en el primero, como que lo compartí por chat y por el correo, pero yo lo vuelvo a hacer. Yo lo vuelvo a hacer porque es que... Bueno, señora, gracias. Disculpe, sí, señora. Lo que sucede es que también tuvimos en el PTA una discusión con respecto a unos libros que incluso compartimos y que tenían derechos de autor, y entonces cuando sean los links de manera virtual, algunos maestros estaban descargándolos y esos no se podían imprimir. Entonces eso generó allí como, entonces déjenme, yo reviso cuál de toda esta base de datos puedo compartir con ustedes y con mucho gusto. Bueno, Marta, ¿me permite la palabra? Carlitos, pero concreto, por favor, porque tenemos el tiempo medio. Sí, dale, con mucho gusto. Que se olvidó que en Google se puede guardar también el enlace y se pueden crear carpetas para ir guardando de acuerdo a los grados o el tipo de enlace que estemos creando. Ok. Sí, lo que el compañero Carlos Duque está diciendo es esto. Por ejemplo, aquí yo tengo este Padlet. Entonces vengo aquí a la estrellita, creo que la están observando, sí. y le doy guardar, pero entonces no quiero que quede en esta carpeta de derechos humanos porque no es de derechos humanos, pero tengo una carpeta que yo ya he llamado PTA. Entonces vengo aquí a PTA y le doy listo, y ahí ya los links me quedan guardados, que no tengo que descargarlos ni hacer otra cosa. Gracias, profe Carlos, porque muy valiosa esta manera de guardar. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, voy a continuar, no tengo mucho tiempo, entonces voy a hacerlo un poco rápido. Les voy a mostrar este flowgrama, ya viene la parte práctica. Toda esta teoría que nos mencionó Cristian. Martica. Sí, señora, ¿quién habla? Discúlpame, me despido, que es que tengo otra reunión ahorita. Sandra, tengo otra reunión a las 12:30, entonces me debo retirar. Vale, hoy he estado súper. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias, Martica, por permitirme participar. A ti por el espacio. Gracias a usted, profesora, por el acompañamiento. Bueno. Gracias, compañeros. Hasta luego. Chao. Bien, entonces, veníamos con que el profesor Cristian y la profesora Sandra nos muestran toda esta teoría, pero también Sandra nos muestra los referentes de calidad y nos muestran aquellos libros en donde podemos fortalecer y acompañar estas actividades, ¿cierto? Entonces ahora vamos a mirar cómo lo vamos a hacer, porque a veces lo que nos queda un poquito y nos detenemos a pensar demasiado es en el cómo. La estrategia, la didáctica, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Entonces aquí vamos a observar este flujograma. Vamos a empezar aquí por el objetivo, por la ruedita al lado izquierda de sus pantallas que dice, lo primero que debo hacer es formular el objetivo. ¿A dónde me voy para poder formular estos objetivos? Me voy a los referentes de calidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me voy a saltar esta página, pues yo me voy allá a los factores. ¿Será que voy a hablar de producción textual? Entonces me ubico en producción textual de grado tercero, o me ubico en literatura de grado quinto, o en medios de comunicación, o etcétera, en estos factores de lenguaje, ¿sí? Y en los estándares o en los derechos básicos de aprendizaje para entonces poder fijar este elemento. Una vez yo tenga los objetivos, inmediatamente pues diseño los criterios de evaluación. Eso no puede quedar como que al final yo decido cómo voy a evaluar. Ojalá desde el principio yo ya tenga claro que hay unos momentos o que hay unos elementos para evaluar que son de conocimiento, que es el saber, ya lo sabemos, otros elementos de actuación, que es el desempeño de los niños, también las actitudes, y hay otros elementos que son de producto, o sea, ¿qué hace el niño con eso que se le enseñó, que es capaz de hacer? ¿Cómo demuestra que ha alcanzado una serie de habilidades o una serie de competencias? Entonces, esto lo hago directamente. ¿Yo dónde puedo hacer todo esto, compañeros? Lo podemos hacer a través de las guías de aprendizaje. Y las guías de aprendizaje, aquí mañana vamos a hablar de esto, juegan un papel súper importante porque es que una guía no debería diseñarse para una semana. ¿Sí? Una guía debería diseñarse con un tiempo más prolongado para que los procesos que nosotros allí empezamos a agenciar, a planear, de verdad se cumplan. O sea, no es un documento simplemente por el requisito de la institución o por entregarle al padre de familia una cuestión organizada, sino que debe ser un documento muy bien pensado. Para mí, yo creo que la guía es una cosa sagrada, o la secuencia didáctica, porque es que es básicamente el contenedor, la plataforma sobre la cual nos vamos a mover para poder desarrollar cada una de las actividades que propenden, por supuesto, a unos objetivos, a unas metas, a unos alcances muy concretos. Bueno, lo otro que yo debo hacer es determinar los recursos. ¿Cuáles recursos? Pues qué material, con qué elementos tecnológicos o no tecnológicos cuentan los niños. Entonces, si sí los tienen, pues, por ejemplo, si los niños cuentan con recursos digitales, pues acceso a cápsulas, por ejemplo, mucho material de YouTube, otros materiales en Facebook, otros medios de difusión. Si los estudiantes no cuentan con los recursos, pues aquí tenemos otras formas, como ya sabemos que los profes son expertos, los maestros de José Joaquín, allegando materiales o trabajando por diferentes rutas como los WhatsApp para que los niños puedan tener acceso a esta información. Desarrollo con los estudiantes criterios de selección y uso de las fuentes. Mire, esta es otra cosa que es supremamente importante. A veces enviamos unas actividades, pero también sería bueno enviarle los links o mire que pueden encontrar los materiales en tal parte, de manera que direccionemos un poco a los niños que a veces se pierden un poco ¿se acuerdan esas preguntas que antes hacía de a qué recursos o qué fuentes de información puedo acceder? Pues es esto. Orientar a los niños hacia qué fuentes digitales, plataformas, pero también de su comunidad o su familia, ellos pueden acceder para encontrar la información. Determinar para los estudiantes el propósito de escritura. Entonces, miren que aquí enlazamos todo, el propósito de escritura y el propósito de oralidad, de discurso, de, ¿cómo más le diría yo? Comunicativo, de las competencias comunicativas. Entonces, vamos a mirar aquí cuál es la propuesta que le traemos, que ya lo mencionaron los compañeros, pero yo lo voy a repetir porque no quiero que se vayan con la idea que el PTA está pidiendo esto para allá. No, porque sabemos que están terminando con muchas otras actividades que ustedes ya tienen su plan de trabajo listo para terminar este año escolar. Pero fíjense que esta estrategia puede ser una muy buena estrategia para empezar a trabajar el año entrante. Entonces, yo los invito a que si hay algún tiempo en que podamos ya planear las guías o las secuencias didácticas del 2021, podríamos empezar con esto. Entonces, dice, en mi casa yo cuento. Entonces, es una propuesta para articular la oralidad y los procesos de producción textual. Venimos a mirar aquí el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Produzco textos orales sobre un tema de interés,
usando el proceso completo de planeación textual. Se estarán preguntando, ¿cómo hago una planeación textual? Estamos hablando en estos momentos de la entrevista, estamos hablando de utilizar la oralidad, estamos hablando de los conocimientos ancestrales, de la cultura de la sociedad, de cómo hacer para desarrollar y fortalecer las competencias orales, pero también escriturales, todas las competencias comunicativas de nuestros estudiantes, pero sobre todo que esto sea significativo y que sea contextualizado. ¿Por qué necesidad que sea contextualizado? Pues porque lo que es del propio entorno, del propio ambiente de los estudiantes, les representa a ellos mayor valor porque lo están vivenciando, lo están comprendiendo, lo están pensando, lo están manipulando, ¿ok? Entonces, venimos al factor y es organizo mis ideas para producir un texto oral teniendo en cuenta mi realidad y mis propias experiencias. Entonces, para empezar, ¿cómo haríamos nuestra guía de aprendizaje, por ejemplo? Entonces, podríamos empezar aquí analizando o planteándole esto a los niños en la introducción. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la historia de tu familia? Yo pregunto, ¿es esto contextualizado? Claro, porque la tarea es que ellos vayan a preguntar sobre la historia de su familia. ¿Cómo eran de niños tus padres? Fíjense que los comportamientos de nosotros fueron distintos. Fíjense que la tecnología de nosotros era un casete, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y cuando el casete se le salía la cinta, metíamos un lapicero para poder correr la cinta. O sea, eso no lo entienden los niños de hoy en día. Las consolas de los videojuegos, por ejemplo, los mismos juegos de calle, yo me acuerdo, los juegos del Tintín corre-corre, ya uno poco ve esas prácticas. Entonces, ¿cómo eran los niños de niños tus padres? ¿Dónde crecieron? ¿Cómo eran esos ambientes? Muchos de nosotros crecimos con esas posibilidades de ir al río, de ver una cantidad de árboles frutales por doquier. Yo bajaba frutos y agradezco mucho a mi infancia donde los abuelos, y perdón que me entre aquí en un momento anecdótico, pero es que sirve para darle valor a todo esto que tenemos en los hogares y que a veces como que, bueno, no sabemos cómo utilizar. Entonces, y estos niños de hoy en día no, sí, estos niños no saben ni cómo, bueno, muchas cosas que quisiera decir. Entonces, hoy serán ellos quienes se encarguen de contarnos esas historias. Entonces, fíjense que con estas preguntas estamos poniéndole a los niños un contexto. Y le decimos a los niños que para este contexto ellos van a hacer una entrevista que les permita recoger toda esta información que aquí planteo sobre las personas con las que ellos habitan. Pero hay más elementos, maestros. ¿Cómo podemos orientar el paso a paso de los niños? Entonces vamos a decirle al niño que escoja al entrevistado, ¿sí? ¿A quién le hará la entrevista? Él debe plantearse esas preguntas de reflexión. ¿A quién le harán la pregunta? ¿Será que se la hace al tío, o mejor al papá, o mejor al abuelo? ¿Por qué escogiste ese miembro de la familia? Bueno, ellos tendrán sus razones. ¿Qué te gustaría saber de ese miembro de la familia y acerca de su vida y de su infancia? ¿A quién te gustaría mostrarle el resultado de esta entrevista? Pues ojalá que no sea solamente al maestro y a los estudiantes del curso, sino que también sea a los padres, a los miembros de su familia, para que los padres vean cómo le dan valor a esa cultura, esa riqueza social y cultural que nosotros pues le legamos a los niños. El siguiente paso es que los niños preparen su entrevista. Entonces, ¿qué te gustaría saber de la historia de tu entrevistado? ¿Sí? ¿Dónde harás la entrevista? Esta pregunta es importante porque a veces no le prestamos atención a esos espacios donde se hacen las entrevistas, y ojalá que si van a hacer video, pues que tengan un entorno agradable, que no esté... Hasta en eso hay que orientar a nuestros niños, porque a veces ellos lo hacen en el patio y está la ropa allí colgada, pues que también hay que enseñarles que no es muy agradable a la vista, que es una cuestión formal, que es académica, entonces que busquen el espacio adecuado. ¿Cómo harás para hacer cada pregunta? Es decir, esos conectores lógicos en el momento del discurso. Bueno, primero que todo, nos encontramos con tal persona, que ahorita lo vamos a mirar más adelante, y primero, segundo, después, posteriormente, para finalizar, esos conectores también los podemos
dar para que los niños se acostumbren a utilizarlos. Por último, que ellos preparen esas preguntas, que ellos organicen un cuestionario y escriban las preguntas. Antes de la entrevista, ellos deben presentar al entrevistado a lo que yo me refería ahorita, como ese protocolo de respeto y de comunicación. Uno llega a un evento, a una sala, que es lo que todos los maestros hacemos, pero a veces los niños no lo saben. Entonces, que presente al entrevistado, ¿sí? Que no importa, esta es la recomendación, no importa si ya lo conoce, y explique por qué le hace la entrevista a esa persona. Bueno, entonces aquí ya en la planeación de la entrevista le vamos a ayudar a los niños a registrarla. ¿Cómo? Entonces pregunta 1, ¿cuál va a ser la primera pregunta que le va a hacer? ¿Cuál es tu nombre y qué lugar ocupas en la familia? El segundo, ¿dónde naciste y dónde vives? Esto puede ir perfectamente en una guía. ¿A qué te dedicas y qué es lo más importante, qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Y así seguimos planteando preguntas, las que él considere necesarias, no muchas, para que tampoco sea tan extensa la entrevista. Y antes de empezar, pues que la persona diga el nombre, la edad, dónde vive y pues lo que se pretende hacer en esa entrevista. Bueno, aquí por último, ¿por qué medio vamos a grabar la entrevista? Lo vamos a hacer a través de un video, lo vamos a hacer a través de un celular con notas de voz, o vamos a tomar nota de todo lo que esta persona dice, que sería este es el medio como más dificultoso, porque a veces no captamos todo. Entonces, lo que mejor funciona serían las notas de audio de los celulares. Entonces, recomendarle a los niños que lleven las preguntas, que empleen un tono interrogativo, ¿sí? Cada vez que hace la pregunta, para que no creamos que es una afirmación, que sea paciente, porque a veces no dejamos hablar al otro y ya estamos nosotros interrumpiendo. Entonces, es también un protocolo decente, ¿no? De comunicación, asertivo, no decente diría, sino más bien asertivo. Al final le vamos a pedir a la persona que agradezca por sus palabras, por sus respuestas y por tu tiempo. Y después de todo este proceso, entonces fíjense que hay varios momentos. Entonces está el primer momento de preguntarle a los niños, bueno, ¿qué podemos hacer? La segunda semana puede ser, empecemos a planear, a tomar nota, a listar todo, y luego viene ya cuando entrevista, el niño empieza a organizar cómo lo va a presentar a la clase. Entonces, ¿cómo lo va a presentar? Si grabaste tu entrevista por teléfono, le podemos decir que también esto es importante, por dónde enviar sus trabajos, por el WhatsApp, por el correo electrónico. Si grabaste video, pues lo pueden compartir por Facebook, por un Padlet, por YouTube, por un Drive, por donde ustedes quieran. Y si escribiste las respuestas en tu cuaderno, pues le pueden tomar la fotografía y enviarla por WhatsApp o por el medio que el maestro le diga. Y finalmente no podemos dejar por fuera la evaluación. Este formato de evaluación que aquí les estamos presentando es diferente, porque a veces es muy monótona la manera como utilizamos ciertas rúbricas o plantillas. Entonces, fíjense que esta tiene un lapicito que indica, puedo hacerlo mejor, un birrete que dice, salió muy bien, y un cuadernito que dice, debo repetirlo. ¿Quién hace esta evaluación? Ojalá que el niño le demos ese espacio para su autorreconocimiento, autovaloración del proceso. Cuando le permitimos al niño hacer esto, compañeros maestros, estamos fortaleciendo sus competencias metacognitivas. ¿A qué nos referimos con lo metacognitivo? Es pensar en esos procesos de planeación, de automonitoreo, ¿para qué? Para reconocer qué fue lo que mejor le funcionó, ¿sí? Y de valoración. Entonces, es planear, ejecutar y evaluar de manera consciente, es pensar en el mismo hacer, pensar en el propio pensamiento, ¿sí? Decía un escritor que por allá leí, John Flavel, que fue el primero que habló de esto de metacognición, thinking about thinking, pensar acerca del mismo pensamiento. Eso es la metacognición. Entonces, que el niño diga, mis preguntas fueron muy claras o muy ordenadas, o cumplí con los objetivos, ¿sí? De acuerdo, aquí están las nomenclaturas, ¿sí? O todo salió muy bien porque mis preguntas fueron muy claras, muy ordenadas y cumplí con mis objetivos, ¿sí? O debo repetirlo, si escoge un cuadernito que él ponga la X o la carita triste, si es en estos cuadernitos pues sería una carita triste, pero si es en uno de estos pues sería como una carita feliz o un chulito. Bueno, es otra forma de evaluar.
Bueno, esto ya lo mencionamos con la profesora Sandra, que son los DBA de la oralidad y de la escritura. No me voy a detener aquí, pero creo que son los números 7 y 8 los que corresponden a oralidad y a escritura respectivamente. Aquí los sacamos. Este material ya fue compartido, esta presentación ya fue compartida al grupo de coordinadores de la institución. Entonces, yo les pido el favor respetuoso, por supuesto, que lo compartan con sus diferentes maestros de sus diferentes sedes. Y por último, que ya me quedan 20 minutitos para la mejor parte, creo yo, voy a leerles unas paletas que diseñamos todos los profesores tutores del programa de Ibagué. Esta propuesta, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de qué estrategias o qué actividades podríamos hacer en el aula de clase para facilitar entrevistas o podcast y desarrollar o fortalecer las competencias orales o escritas de nuestros estudiantes. ¿Cómo lo hago? Entonces voy a mencionar varias ideas. Me gustaría que cuando yo termine de mostrar estas 15 ideas, me digan cuál de estas les llamó la atención. Pueden escribir por el chat cuál les llamó la atención, por favor. Entonces, esta se llama Médico en Casa. Y lo que vamos a hacer es que el niño entreviste a un adulto sobre las medicinas, sobre plantas medicinales, conocidas. Entonces, fíjense que aquí cobra valor el conocimiento ancestral que hemos venido retomando, que hemos venido como enalteciendo, porque justamente esos conocimientos ancestrales nutren y enriquecen la formación integral, cultural, social de los niños. El segundo es una encuesta a algunos, el segundo momento es que encueste a algunos familiares que les pregunten si han sufrido alguna dolencia y cómo se han curado a través de estas plantas medicinales. El tercer momento puede ser que el niño nos haga un podcast de reporte o un video utilizando una situación como una enfermedad y cómo se curaron a través de las plantas. El siguiente es construir un recetario. Entonces aquí volvemos a algo que discutimos en otro ciclo, que era el valor de las bitácoras, el valor de los portafolios o de las líneas de tiempo. Entonces, que construya un recetario que incluya el dibujo de la planta. Mencionaba la profesora Arcilia que dibujar también es importante. Entonces, que haga el dibujo de la planta, que escriba la utilidad, la preparación del remedio, la dosis. Y cuando hablamos de dosis podemos hablar de otras cosas como las matemáticas, por ejemplo, para dosificar. ¿Por qué tan importante la dosis? Bien, y podríamos fácilmente hacer el proceso interdisciplinario. Esta es otra idea que me parece genial porque los fines de semana para muchas familias, en mi caso, se han vuelto un tema de descanso, de compartir en familia. Entonces hacemos que karaoke o noche de cine. Entonces está esta propuesta del del cancionero familiar. Entonces el estudiante aquí tiene la posibilidad de pensar en las canciones que a él le gusta, ¿sí? Preguntarle a sus padres o a otros familiares sobre sus gustos musicales, organizar una especie o un concurso de karaoke en casa, recopilar las canciones a través de un cancionero, ¿sí? Y también puede trabajar las estrofas y la decodificación de los mensajes. Recordemos que la lírica trae muchos mensajes implícitos. Recordemos que lo que es la poesía y las canciones se valen de metáforas y de lenguaje figurado, entonces vale la pena empezar a descubrir esos mensajes ocultos, tratar de comprender los mensajes, como ya lo menciono, y compartir en familia y hacer un karaoke que les permita disfrutar de la actividad. Bueno, otra actividad que fácilmente se puede elaborar a través de un árbol genealógico o de una línea de tiempo son las ocupaciones en la familia, también en un portafolio, ocupaciones de la familia. Entonces le podemos decir a los niños que le pregunten a los padres sobre qué ocupaciones tienen los miembros de la familia. Le pueden preguntar a algunos miembros de su familia o simplemente a el abuelo o la abuela que resuma, pues, fulanito de tal hace tal cosa. Bueno, ustedes me comprenden. A una sola persona o entrevista a diferentes miembros. Entonces, una lista de esos posibles familiares a entrevistar, aplicar el cuestionario, hacer un listado de esos parientes, ya de los hallazgos de los parientes y de las ocupaciones,
después cómo organizar el árbol genealógico, después estructurar un texto para reportarlo a través de un video, también volvemos con el tema de los podcasts, ¿sí? Y presentar todo esto a los compañeros y también a sus familiares. Hay otros momentos de celebración anual que celebramos, que valga la redundancia, las áreas, que es el Día de la Tierra, el Día del Idioma, el Día del Niño, etcétera, etcétera, el Halloween. La profesora Luz Marina Cruz, creo que es de primero, creo que está aquí también, me mostró unos videos hermosísimos en donde ella logra integrar para Halloween, logra integrar la fiesta de los niños con la Navidad y con otro evento que no recuerdo cuál es, pero logra hacerse un video fantástico que seguramente cuando le llegue a los niños los va a motivar justamente a que ellos también hagan después del video entrevistas a adultos sobre fiestas. En este caso es el Día de la Tierra, entonces entrevistar a los adultos sobre cómo ellos cuidan la madre tierra, pero también cómo los niños se involucran en ese cuidado de la Pachamama, ¿cierto? Café y escuela, yo voy a avanzar un poquito más rápido porque son muchas ideas y ustedes van a tener una galería en donde con más tiempito pueden mirar una a una a ver cuál de estas les puede servir. Pueden cambiar el título, por ejemplo, no necesariamente café en la escuela, sino más bien café en mi hogar. Porque ¿Me permite hacer una intervención chiquita de precisamente lo que está hablando de la oralidad? Sí, señora. Bueno, el año pasado yo tuve una niña con necesidades especiales, definitivamente la niña entre 14 y 15 años en quinto. La niña no me escribía nada, no cogía lectura, no leía, efectivamente la teníamos en el PIAR, pero con lo que tú dices de la entrevista pude descubrir que la niña tenía otras habilidades, muy expresiva, muy didáctica para hacer todo este trabajo. Entonces la niña, ¿qué hizo? Me decía, profe, permítame presentar todas las evaluaciones y todos los trabajos de esta manera. Y ella era feliz que la vieran haciendo entrevistas, exponiendo, haciendo todo ese cuento. Me dejó con la boca abierta esa niña en haber descubierto en ella ese talento para poder hacer esta parte, pero se fue para un sexto sin saber leer ni escribir porque la niña ya tiempo atrás traía este problema, pero tenía esa otra cualidad que la podía rescatar ya en bachillerato. Gracias, Martina. Gracias a ti, y yo creo que yo repito, que recogemos. ¿Alguien tiene micrófono abierto que interfiere un poco? Por favor, me colabora. Ya, muchas gracias. Ya, muchas gracias. Qué vergüenza. No, sigue abierto el micrófono. Profesora Marina Barón, creo que es. Ya. Yo no puedo observar acá porque estoy en esta pantalla. Pero lo que acaba de mencionar la profesora Arcilia, así como muchas otras experiencias que tenemos en el aula, diferentes maestros, yo creo que recogen mucho de ese tipo de estudiantes que tenemos a cargo y de cómo por eso pensarnos en una secuencia didáctica, pensar en la guía, y si no es la guía, pensar en el proceso pedagógico y didáctico es tan importante, tan fundamental cuando en realidad sabemos un norte para dónde vamos, porque esto nos permite dinamizar el proceso, porque esto nos permite utilizar otra serie de herramientas, porque esto nos permite ser creativos y sobre todo llegarle a los estudiantes y potenciar esas habilidades que ellos tienen. Definitivamente, por eso tan importante estos espacios de formación y de compartir todas estas ideas. Es lamentable que no todas puedan hablar, pero ojalá podamos tener un café, justamente un chat en que nos reunamos a hablar y a contarnos todas estas historias. Bueno, profe, muchas gracias. Voy a seguir. Entonces está el café en la escuela. Me gusta mucho de los cuentos y los relatos familiares porque podemos hacer que los niños recolecten videos, audios, fotografías, textos y entrevistas, haciéndole grabaciones de las anécdotas o de los sucesos especiales de sus padres. Y que con eso, además, nos organicen un álbum de fotografía o también un árbol o alimentar ese rincón literario que ya muchos tienen. Pero miren, aquí hay otro componente, el tema de la sinopsis, que es otro concepto que entonces introducimos para la composición de textos. Recordemos que la sinopsis es un resumen
breve, concreto, de una película, de un libro, de algo. Entonces, nos permite como que ellos también desarrollar esa competencia de ser precisos, concretos, que con un solo parrafito nos cuente de qué se trata algo. Está esta otra idea que es que quisiera saber sobre los amigos de la infancia, porque, hombre, también sabemos que es bueno propiciar como ese momento para que ellos reflexionen cómo les ha cambiado la vida en esta pandemia. Ellos como niños iban a la escuela, jugaban, compartían, interactuaban, pero fíjense que ahora es muy difícil, entonces también sería chévere como que ellos no se podrían autoentrevistar o que más bien sus padres los entrevisten a ellos. Y también sería otra posibilidad, ya que digo que sus padres la entrevisten a ellos, tomo esta idea de la profesora Astrid Conde, que me compartió amablemente unos videos de que no son los padres los que leen a los niños, sino que son sus niñitos de segundo leyéndole los cuentos a los padres para mandarlos a dormir. Entonces, fíjense cómo los papeles se rotan, se intercambian y hacen de esto una cosa dinámica, súper divertida. Y viene otra idea que es lo mejor del 2019, momentos más significativos del año anterior, que ellos hablen de los juegos. Por ejemplo, si comparamos este año con el año pasado, con respecto a los juegos, con respecto a los sitios en donde podían ir, con respecto a las comidas que podían comer, con respecto a los comportamientos que podían tener. Entonces, fíjense como todo alrededor nos da ideas. Bien, la importancia de la vida animal, preguntarles por qué son importantes los animales y que ellos pregunten a sus familiares a cuáles animales le temen, cuáles son súper vitales, por ejemplo, el tema de las abejitas, porque son tan vitales, y ahí nos podemos extender con el tema de los glifosatos y bueno, y cómo las están fumigando y cómo eso deteriora el medio ambiente. Entonces, aquí hay que ser muy creativos para el tema de la interdisciplinariedad. Conociendo nuestra cultura a través de mitos y leyendas, mi refranero, y este es uno que se llama la mini conferencia, que también es darles la posibilidad a los niños de que sobre un tema libre nos cuenten o nos hagan una mini conferencia, mini porque es de 1, 2, 3 minutos, dependiendo de las capacidades que los niños tengan y los grados que tengamos a cargo. Y del tema que ellos escojan, por ejemplo, si un niño escoge hablar de fútbol, pues él prácticamente puede entrevistar a su papá sobre el fútbol, y después reportarnos qué es el fútbol y por qué le gusta, cómo se juega y todos esos datos. Este es pedirle a los niños que sean youtuber. Ustedes se han dado cuenta que por el uso de los celulares y porque ellos son nativos digitales, ellos tienen unas habilidades innatas de manejar estos dispositivos electrónicos. Yo sé que los papitos han visto a muchos de sus niños grabándose, haciendo como documentales y haciendo como que ellos son los presentadores, porque ya existen por YouTube niños youtubers que hasta ellos siguen. Entonces, como bueno darles esa posibilidad de que ellos también hagan un sondeo y desarrollen esas habilidades. Ve a conocer tu mundo es una idea muy bonita, es por ejemplo tomar el mapa y que ellos escojan un lugar al azar, digamos que ellos escojan España, entonces averigüen todo sobre ese país, su cultura, su arte, su idioma, la población, y bueno, ustedes después leerán más a profundidad. Entonces aquí quiero detenerme un momento para ya escucharlos, cuál de todas estas ideas y si esto que presentamos puede ser de valor para ustedes. Carlos, perdón, antes de darte la palabra a Carlos, después de Carlos, que va Joana, y también pueden escribir por el chat sus apreciaciones. Profe Carlos, con mucho gusto. Sí, me pareció muy interesante la primera, sobre las plantas medicinales, aunque todas están interesantes y sirven para eso. Pero importante que indaguen sobre la medicina tradicional, la medicina que utilizaban nuestros ancestros, y más ahora teniendo en cuenta que muchos medicamentos de los laboratorios farmacéuticos lo único que hacen es generar otra enfermedad para mantenernos sometidos en ese consumo de medicamentos que a veces son innecesarios porque generan otras enfermedades. Gracias, profe Carlos. Gracias. Joana, por favor. Hola, Martica, compañeros. Primero que todo, pues, quería comentarles que ahorita con lo que usted mencionaba y la profe Sandra,
la parte de la oralidad, yo creo que se ha venido trabajando mucho y más en esta época con aquello de que a veces los chicos tienen que grabar videos, haciendo exposiciones, expresando sus ideas, y casualmente ayer una mamita me decía que ella estaba muy contenta porque ha visto cómo su niño ha mejorado su parte oral, cómo ya se expresa mejor, ha perdido pues como esa pena que le daba, entonces pues todo eso ha sido muy bueno. Y de lo que usted nos acabó de compartir, me llamó mucho la atención lo que fue lo del árbol genealógico y a conocer al mundo. O sea, me parece muy chévere esa estrategia. Y con respecto a lo del árbol genealógico, de pronto yo por ahí medio me acerqué a algo cuando en inglés estuvimos hablando acerca de los miembros de la familia y mis niños tuvieron una actividad que ellos hacían era grabarse presentándome a su familia, o sea, hacían el árbol genealógico y me hacían la presentación de la familia en inglés. Entonces fue muy chévere porque pues, o sea, todo esto ayuda a que el estudiante explore y despierte muchas habilidades que de pronto tenían allí ocultas, y gracias a todas estas nuevas estrategias que estamos usando, o sea, hasta a nosotros nos han despertado muchas habilidades que no teníamos como muy en cuenta. Pero esas fueron las que me llamaron la atención, Martica. Vale, Joana, muchas gracias. Yo voy a leer que por aquí la profe Estela Ordóñez escribió que medicina en casa y las ocupaciones de familia. Sandra Rojas comentó que médico en casa y las plantas tradicionales. Va a ver quién más. No, nadie más ha escrito. Bueno, mientras se animan en escoger alguna. Profesora Martica, me llama mucho la atención la estrategia del cancionero familiar. Realmente es muy llamativa porque es muy lúdica y se puede trabajar también la parte escrita para que ellos puedan también hacer sus escritos de escribir las canciones que les gusta. Entonces, esta parte me gustó. Y pues darle los agradecimientos a usted, profesora Marta, y a los demás tutores que nos acompañaron. Realmente estas estrategias maravillosas que nos ayudan a enriquecer nuestra labor docente. Muchas gracias. A ti, profe Luz Marina. Vamos con Jacqueline, que ahorita prendió el micrófono. Creo que quería decir algo. Sí, Martica, gracias. Es acerca de ver y conocer el mundo. En este periodo nosotros en tercero vimos las 6 regiones naturales de Colombia, entonces vimos todo por videos, por esto, y les dije a los niños que cada una región y ellos nos iban a enseñar a los demás todo lo de esa región. Entonces los niños idearon con el mapa, con los alimentos, con los típicos, cultura, con los región se hicieron su video y fue algo muy lindo. Entonces hay un aprendizaje significativo y ellos quedaron felices y contentos. Aparte de eso, lo que decía la profesora Joana, los niños han mejorado mucho su expresión oral y comunicativa porque ellos ya no les da pena, leen, hacen y dicen. Entonces creo que hay muchas experiencias de Martica, muchas gracias, que nos aportan muchas cosas para que los niños desarrollen esa habilidad. Bueno, Jacqueline, a ti muchas gracias. Un momentico la palabra, un minutico. ¿Sí? Una experiencia que yo tengo muy gratificante es que yo en este año tengo 3 niños con dificultades de aprendizaje. Pues uno no tanto porque tiene hipoxia y es que le falta, o sea, no escucha por un oído, pero el de resto es todo bien. Pero hay 2 niñas sí con dificultades cognitivas que gracias, pues yo digo que gracias a la educación remota, han avanzado mucho. ¿Por qué razón? Porque participan, prenden su cámara y profe, yo leo, han mejorado su lectura, se expresan mejor, o sea, ya no les da esa pena que antes les daba en el salón, de pronto por ser rechazadas, de que, ay, es que usted no sabe, es que usted de pronto vivía en ese momento, entonces ahora sí hablan más. Esa es una parte que me tiene muy contenta porque estas niñas han mejorado mucho en su parte cognitiva. Entonces, gracias. Gracias, Julieta. Mira que esto que acabas de decir y también lo refuerzan varios comentarios que dejan por aquí los compañeros, frente a de verdad uno observar el desarrollo y el fortalecimiento de las competencias comunicativas, sí, a través de la entrevista, pero también a través de los podcasts. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero yo hice una investigación en el uso de podcasts
y yo tenía estudiantes igual que ustedes, tímidos, que no querían hablar frente al público, que se bloqueaban, que se les olvidaba lo que tenían que decir. Hombre, pero cuando ellos empezaron a su podcast, a grabarse, a escucharse, a reconocer esos titubeos, a identificar cuando ellos dijeron una palabra que no correspondía o cuando hay esos vacíos largos, ellos empiezan como el ejercicio de metacognición, a evaluarse, a autoevaluarse y a querer perfeccionar esos performances, esas actuaciones. Y cuando ya lo hacían muy bien, increíblemente ya eran estudiantes que querían hablar frente a un grupo, ¿sí? Entonces definitivamente que las estrategias sí nos funcionan. Yo quiero leer aquí que Bella dice que le gusta mucho la entrevista, ya que ellos se creen ya unos artistas y les encanta ver videos en familia. Totalmente cierto, Bella. Yo creo que esto... lo que digo, refuerza lo que dijo Julieta y pues esta charla que estamos manteniendo. También dice, uy, por favor, no se me vayan, que al final hay que llenar un formulario, ¿sí? Marta, otro aporte pequeño sobre los youtubers que plantea usted ahora. En Inglaterra hay un youtuber niño de 11, 12 años que gana $1 millón anualmente. Se habla de emprendimiento de eso a los niños. Imagínate. Bueno, yo veo que antes de que se me vayan, espérenme que yo no he terminado, ya quería escucharlos, ahora miremos, esta va a ser la tarea, miren compañeros, yo nunca les he pedido una tarea, les voy a dejar esta, que la quiero dejar porque sé que ustedes tienen unas ideas increíbles. Yo quiero que trabajemos en otras propuestas de las que aquí se presentan, entonces queda esta pregunta, ¿cuál, incluso va a tomar el pantallazo para ahorita compartirlo, cuál podría ser una de las estrategias orales que le permitirían desarrollar las habilidades de lectura y escritura a los niños, ¿no? Y que permitan también la socialización de sus escritos o de su escrito con sus familiares y compañeros. Entonces, con base a las propuestas ya presentadas, ustedes elaboren una. Esta actividad no es para hoy. Mire, se pueden demorar hasta diciembre si quieren enviándomela, pero envíenla. Cuando tengan el tiempo, envíenmela porque miren dónde la quiero colocar. Donde dice ciclo 3. Ah, ya lo tenía abierto. Sí, ya lo tenía abierto. Donde dice ciclo 3, les voy a compartir este link. Por favor, así como les mostré que hay que guardar los links, guarden este para el otro año, me dice Ana Violet. Muerta la risa, sí, claro, Violet. Todas las sesiones que tuvimos en este ciclo, ya lo dije, ciclo 3. La STS de matemáticas, que le puede cerrar el micrófono. ¿Alguien cierra el micrófono, por favor? Hablaron de pensamiento geométrico y entonces aquí está el video de matemáticas. Aquí yo les indico, aquí, mañana vamos a hablar de guía de aprendizaje y aquí están todas estas ideas que les acabamos de compartir. Aquí las pueden observar, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? Por este link que les acabé de enviar aquí por el chat, van a ir aquí al un Padlet, un muro. Aquí está todo lo que hemos hecho durante este ciclo. Y le damos clic aquí en el chulito, no, esto es un flecha. Le damos clic en la flecha y le damos a escoger archivo. Y me voy a descargas donde yo tenga mi archivo guardado, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí tengo esta fotografía, entonces la quiero subir, la subo. Es como cuando ustedes enlazan un archivo para enviar a un correo electrónico. Inmediatamente aquí ya nos aparece la fotografía. Esta fue la fotografía de la sesión anterior, de las 7 de la mañana. Esa es la
tarea que les hagan si mañana, si en diciembre, que tengan más tiempo, pero ojalá no pierdan el link y nos puedan compartir en este Padlet, porque seguramente el año entrante vamos a estar retomando estas ideas y sería rico encontrar otras que ustedes ya tienen a través de, pues aquí mismo. Si no la pueden subir, no importa, me la envían y yo se la subo. Bueno, finalmente, compañeros, vamos a la etapa de cierre. Entonces, para este cierre, diseñamos nosotros los tutores un formulario, aquí se los compartí ya, pero lo voy a volver a compartir. Es un formulario de Google, no es muy largo, les toma por ahí unos 5 minutos diligenciarlo, pero es para que ustedes nos dejen por ahí qué necesidades tienen, con qué compromisos se quedan, y me encantaría que también me dijeran ya, y mientras llenan el formulario pueden ir hablando, me digan cómo les pareció esta sesión, y ya con esto damos por terminado este espacio, sin antes agradecerles por su paciencia a estos errores técnicos. Fíjense que nos está funcionando divinamente la plataforma, ¿sí? Nos está funcionando ya bien, era un problema como del ambiente por la lluvia. Entonces agradecerles su paciencia, su tiempo, y sobre todo sus contribuciones, maestros. Entonces, muchas gracias. Bueno, Martica, muchas gracias a ustedes. Recordarle a los compañeros que mañana tenemos una cita a las 11 de la mañana a través del mismo enlace. Mañana, como acordamos con Marta, ella nos va a dar algunas pautas sobre el diseño de las guías pedagógicas, y vamos a hablar sobre evaluar para avanzar, que es un compromiso que tenemos. Entonces ella nos va a dar un paso a paso de cómo inscribirnos como docentes y cómo inscribir a los estudiantes que tienen internet, porque pues offline no lo podemos hacer, y hacerlo descargando los cuadernillos pues va a resultar muy dispendioso el cargue de la información, porque tenemos muchos estudiantes. Entonces, el viernes tenemos una expectativa gigante, como dice el señor rector, con el tema del foro. Son experiencias muy sencillas, son unos líderes que van a comunicar lo que hacemos en el grupo, y pues la gran proeza de esta experiencia es cómo podemos compartir algo que casi todos hacemos, en una participación que resulte interesante, que sea un argumento para un foro educativo, ¿no? Entonces, pues muchos de ustedes se van a ver reflejados en las experiencias que van a compartir los compañeros. Buen día para todos. Muchas gracias. Bueno, como puede hacer, y si ya pues deben retirarse, entendemos también que a las 2 tienen encuentros. Sí, Martica, ya los profes van a tener un pequeño receso y nos unimos con los estudiantes, los de la tarde. Sí. Entonces, nos retiramos. Perfecto, Gracias. muy bien, muchas gracias. Pues, muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Marta. Muy amable por señor Víctor. Sus enseñanzas. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ok, hasta pronto. Gracias, Martica. Chao, compañeros. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego, compañeros. Gracias. Buen provecho. Gracias, Martica. Muchas gracias, Martica. Muy amable. Te queremos. Martica. Chao, chao. Martica. Habla con Sandra. Escucho, Sandra. Es que Gracias, a mí me tocó hacer la reunión acá con la compañera Luz Dari, porque yo estaba en la escuela con la del Slide. Yo no puedo hacer el formulario porque acá no me deja. No me deja hacer el formulario acá en el